¿Sabías que la mujer detrás de Doña Florinda no solo fue actriz, sino una mente brillante, una sobreviviente de prejuicios y un pilar clave en el imperio de Chespirito? Esta no es la historia de un personaje, es la historia de una mujer que desafió todo para escribir la suya. Quédate, porque esta historia tiene mucho más de lo que te contaron. Nacida un 8 de febrero de 1949 en Juchipila, Zacatecas, México, Florinda Mesa García llegó al mundo con una fuerza silenciosa. Fue criada por una madre viuda en Guadalajara, lo que desde pequeña le enseñó a ser fuerte, independiente, y a saber cuándo callar para poder avanzar. Su familia no tenía dinero. Florinda no era la típica niña con recursos o apellidos ilustres, pero sí tenía un sueño: actuar. A escondidas de su madre, audicionó para pequeños papeles en comerciales. Fue su talento natural, una mezcla de disciplina férrea y carisma, lo que le abrió las primeras puertas. Pero el punto de quiebre llegó en 1970. Un casting para un nuevo programa humorístico necesitaba mujeres con buena dicción, improvisación y presencia frente a cámara. Florinda no solo pasó la audición, la dominó. Fue entonces cuando conoció a Roberto Gómez Bolaños, el hombre que cambiaría su vida para siempre, aunque en ese momento ni ella ni él lo sabían. Florinda fue elegida para interpretar pequeños papeles en El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, pero rápidamente se ganó un lugar fijo. Doña Florinda, la vecina explosiva con rulos, delantal y una cachetada lista para don Ramón. Lo que pocos sabían era que Florinda no solo actuaba, aportaba ideas, sugería guiones y cuidaba cada detalle de su personaje con una precisión quirúrgica. A mediados de los 70, mientras millones de familias en América Latina se reían con sus escenas, detrás de cámaras, Florinda y Roberto comenzaban una relación en silencio. Él estaba casado, ella, juzgada por la prensa y señalada por el público, pero nunca lo negaron. Simplemente no lo gritaban. Era amor, sí, pero también trabajo, presión mediática, rumores, sacrificios. Florinda tuvo que cargar con muchos juicios, que si llegó a la fama por ser la novia de, que si era celosa, que si era controladora. Pero lo que muchos ignoraban es que ella co-creó, produjo y rescató episodios que estaban a punto de perderse. Su inteligencia y visión estratégica no solo potenciaron a Chespirito, lo sostuvieron cuando la crítica quería acabar con él. Durante años, siguió dando vida a Doña Florinda, a la Chimoltrufia, a muchas mujeres dentro del universo de Chespirito. Cada personaje tenía algo de ella: fuerza, sarcasmo, dolor disfrazado de risa. Mientras el programa se traducía en más de 50 idiomas y llegaba a Japón, Rusia, Brasil, Florinda era el engranaje silencioso, pero esencial. Y entonces, llegó 1981, una fecha crucial. Florinda Mesa se convirtió en productora ejecutiva de los programas de Chespirito. No solo actuaba, mandaba, dirigía, editaba, aprobaba presupuestos. En una industria dominada por hombres, ella tomó el mando de uno de los programas más grandes del mundo. La mitad de su vida ya había pasado, y aún no sabíamos ni la mitad de lo que sería capaz de hacer. ¿Qué pasa cuando una mujer deja de ser solo la sombra de un ícono y decide contar su propia versión de la historia? Florinda Mesa no solo sobrevivió al amor de su vida, sobrevivió a su leyenda, y decidió escribir la suya. Tras la muerte de Roberto Gómez Bolaños en 2014, el mundo entero la vio llorar. Pero lo que muchos no sabían era que, detrás de ese duelo público, Florinda Mesa enfrentaba una batalla aún más compleja: limpiar su nombre. Por años, fue retratada como la mujer dominante, la que alejó a Chespirito de sus amigos, la que supuestamente rompió el elenco más querido de Latinoamérica. Pero Florinda tenía otra historia, y estaba lista para contarla. Durante décadas fue llamada Doña Florinda, como si no tuviera otro rol que interpretar. Pero Florinda no era solo un personaje, era actriz, productora, guionista, empresaria. Fue la primera mujer en Televisa en tener el control creativo total de una producción. Después de la era de El Chavo, fue pieza clave en programas como La Chilindrina en Apuros y colaboradora en guiones que incluso no llevaban su nombre. En un medio dominado por hombres, eso ya era un acto de rebeldía. ¿Sabías que rechazó múltiples propuestas de telenovelas porque exigían que renunciara al control de su imagen? Florinda no se vendía fácil, y eso le costó. Fue vetada en algunos círculos, ignorada por otros, pero jamás silenciada. Después de la partida de Roberto, muchos esperaban que se retirara.
Ella hizo todo lo contrario. A los 70 años abrió su propio canal de YouTube. No para vivir del pasado, sino para mostrarse como nunca antes. Auténtica, sin guiones, sin personajes. Empezó a dar entrevistas en donde se atrevió a hablar de los celos dentro del elenco, del contrato que impidió que Carlos Villagrán usara el nombre de Kiko libremente y de los silencios que tuvo que guardar durante años. Porque sí, Florinda fue muchas veces víctima del machismo mediático, pero nunca dejó de luchar. ¿Y su relación con los hijos de Chespirito? Tensa, distante, llena de matices. El conflicto por los derechos de imagen de los personajes estalló tras la muerte del comediante, y Florinda no fue ajena. Aunque legalmente no heredó los derechos intelectuales, sí defendió con uñas y dientes el legado sentimental de la obra. Para ella, Chespirito no era una marca, era su vida. Lo más sorprendente es que, pese a todo, Florinda Mesa jamás renegó del amor. Lo volvería a elegir, dijo en una entrevista, incluso cuando eso implicó ser llamada la villana del cuento. Porque para ella, lo que vivió con Roberto no fue una historia de cuento de hadas, fue una historia real, con contradicciones, pasiones y renuncias. Hoy, a sus más de 70 años, Florinda sigue activa. Escribe, produce, cuida el archivo personal de Chespirito y mantiene viva la memoria de quien fue su compañero por más de 3 décadas. Pero también busca dejar claro que su historia no empieza ni termina con él. Florinda Mesa es más que Doña Florinda. Es una mujer que supo construir poder en un mundo que no estaba listo para dárselo. Una artista que se reinventó, una viuda que decidió no quedarse callada y una figura que, como ella misma dijo, merece ser vista con otros ojos. Porque detrás del peinado perfecto y los tacones altos, siempre hubo una mujer de armas tomar, y ya era hora de contar su historia completa.